Buenos días, señores del Instituto Técnico Central de Seguridad de YouTube. Aquí tenemos una lección de cómo crear la base de datos para nuestra aplicación web. Entonces tenemos en este caso una biblioteca, de las cuales consta de 3 tablas: de estudiante, préstamo y libro. Como puede ver, el préstamo está relacionado con el libro, ya que el libro tiene su llave primaria ICBN y está relacionado con llave foránea ICBN en la tabla préstamo. Y con el estudiante con préstamo, porque está relacionado la tabla de estudiante, la llave principal código alumno acá, con alumno de la tabla préstamo, que es llave foránea. Entonces eso quiere decir que lo primero que vamos a crear en nuestro phpMyAdmin, que está en cualquier servidor gratuito o servidor Linux, las tablas de estudiante, las tablas de libro y por último la llave foránea, las tablas préstamo. Entonces vamos a nuestro acceso de phpMyAdmin, que obviamente se requiere usuario y contraseña. En este caso yo le puse los usuarios y contraseñas para nuestra base de datos, para ingresar como tal. Y listo, en esta dirección URL. Luego que ya ingresamos a nuestro base de datos phpMyAdmin, vamos a proceder a crear las tablas. Luego ya ingresado a nuestro phpMyAdmin, lo que vamos a hacer es ingresar a nuestra base de datos. Y aquí vamos a crear nuestras tablas. Entonces obviamente vamos a hacer create table, ¿cierto? Por ejemplo, estudiante. Y después vamos a crear nuestros campos, que es coalumno, como está en esa pantalla que está acá, coalumno. Entero, primary key, ¿cierto? Si ustedes quieren que sea autonumérico, entonces puede ser autoincrement, y entonces se vuelve autonumérico nuestro campo. Luego tenemos nombres, que es un varchar, ponemos de 50. Luego apellidos, que es otro varchar de 50, ¿cierto? Y por último tenemos el email, tal vez otro varchar. ¿Cierto? Ya tenemos creado ahí nuestra primera tabla. Le tenemos punto y coma, ¿para qué? Para poder crear otra tabla. Copiamos el código de crear la tabla y vamos a crear la tabla de libro, ¿cierto? La tabla libro, que está acá. Entonces la llave principal es ISBN, que significa el índice numérico del libro. Luego tenemos aquí es el título, autor, ¿cierto? Título, autor. Después tenemos el editorial. Luego tenemos aquí el número de páginas. No hagamos caso de cuenta de ese aviso de error, ya que a veces es un error de JavaScript del phpMyAdmin. Número de páginas, entonces el número de páginas, que es un entero, ¿cierto? Y por último tenemos el stock, que es otro entero, que es el inventario que tenemos. Ya tenemos creadas estas tablas, ¿cierto? Con create table y las llaves privadas autoincrementadas. Va a darle continuar para poder crear las tablas. Para quitar ese error me tocó darle control F5 y tiene que asegurarse que está seleccionada base de datos como está acá. Si no está seguro que está seleccionada base de datos, debe hacer clic acá y después SQL para ejecutar los comandos SQL. Y listo. Ya está creado las tablas. Si quieres estar seguro, está aquí las tablas, aparece en la parte izquierda. Estas tablas de la tabla estudiante. Ahora, saliendo de ese código, vas a proceder a crear la tabla de préstamo. Las clases tenemos el préstamo, tiene las siguientes tablas, que son copréstamo. Entonces aquí no es coalumno, sino copréstamo. Entonces voy a copiar aquí, pegar acá,
acá, que es colalumno, que es entero. Y aquí no es colalumno, sino copréstamo. ¿Listo? Copréstamo. Luego código alumno. Luego ISBN, ¿cierto? Que es otro entero. Hay que tener en cuenta que si hemos creado las llaves primarias como enteros de las otras tablas, hay que tener también el mismo tipo de datos para llaves foráneas. Luego sigue colalumno, ISBN, colalumno, fecha préstamo. Hay que tener en cuenta que no es un varchar, sino un tipo de dato date. Luego tenemos el otro campo que es fecha evolución. Entonces, otro tipo de dato, fecha evolución. Listo, tipo date. Listo. Ya hemos tenido ya creado otra base de datos. Hay que tener en cuenta que como vamos a hacer llaves foráneas, hay que decir que estas campos sean llaves foráneas. Entonces, foreign key, ¿cierto? Foreign key, el campo coalumno hace referencia a la tabla alumno, estudiante, perdón, las cuales el campo principal obviamente es coalumno. Eso quiere decir que estoy creando a esta tabla, digo, de esta tabla estoy creando de este campo como llave foránea y que está relacionada con la tabla estudiante, que está acá. Entonces ahí puede verse las columnas, que esta es la llave principal, coalumno. Luego después creo otra llave foránea, pero ya con la tabla libro. Entonces ya sería es ISBN, ¿cierto? Que es libro. Hace referencia a tabla libro con el campo ISBN. Para estar más seguro, usted puede mirar las columnas. Está ISBN. Y listo. Con eso ya hemos creado ya la tabla la tabla préstamo que te llave foráneas. Bueno, aquí hay un error. Esto ya tabla estudiante ya existe. Ah, perdón, tiene razón, es préstamo. Perdón, es la tabla préstamo. Entonces corrijo y ya tengo nuestra llave, esta tabla con la llave foránea. Ya que las tablas, vamos a proceder a ingresar a donde está nuestro administrador de archivos o File Manager. Hay servidores gratuitos que permiten subir sus archivos o tiene opción de File Manager. En este caso estoy utilizando una aplicación llamada Explorer que permite manejar los archivos y crear usuarios para administrarlos. Entonces vamos a entrar al servidor y vamos a crear nuestro archivo conexión o nuestra librería conexión cones. Entonces, como todo explorador de archivos o File Manager tiene su nuevo archivo o directorio, entonces va a crear un archivo llamado cones.php o puede crearlo con el nombre que ustedes desean. Lo importante es que es una cadena de conexión de la base de datos a la base de datos MySQL. Entonces vamos a conectar el cones.php, ¿cierto? Y vamos a ingresar nuestro archivo, vamos a crearlo. Listo, ya está creado la base del archivo. Vamos a editarlo, ¿cierto? Vamos a editar nuestro archivo y vamos a crear el cones. Entonces, toda la librería PHP, ¿cierto? Hay que crear con el símbolo, este símbolo PHP, y ahí comenzamos nuestra cadena de conexión a la base de datos, ¿cierto? Así la forma de que usted hace un comentario en PHP con el //. Otra forma de comentar PHP es esto, con el asterisco. Esta es otra forma de decir la conexión. Entonces hacemos aquí que sería MySQL, ¿cierto? Que sería el host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Así sería la conexión de la base de datos en PHP, en lenguaje de programación PHP para páginas web dinámicas. Entonces ya tenemos dos formas de comentar, de esta o esta forma. Entonces invocamos una variable
que llamaría cones. Como ya saben, la variable se comienza en PHP con un símbolo. Luego invocamos una función MySQL connect, ¿cierto? E invocamos esa función de la base de la función PHP MySQL connect. Entonces decimos el host es localhost, a no ser que ustedes asignen una IP como 168, 194, 101, 114 por ejemplo. Te asigna una IP al host. Normalmente sería localhost en los servidores Linux. Ahora decimos el usuario que es testg1, ¿cierto? Que es el usuario de base de datos. Luego tenemos aquí la contraseña. Y por último el nombre de la base de datos. Esto no hay que mostrar al público porque lo que hace es sabotear o tirarse la base de datos o hacer daño, estragos, etc. Menos que es de pruebas. Luego decimos si no hay conexión, o sea, ¿qué quiere decir esto? La conexión arroja, esta función arroja variables 0, 1, o sea, 1 que es verdadero y se conecta, o 0 que es falso. Entonces, si es 0, quiere decir que no es verdad, o sea, si no es verdad conexión de cores. Como bien saben, las condiciones o sentencia de control if, ellos tienen que volver un valor o condición verdadera para que salga verdad. Entonces, si esta función sale 0, quiere decir que no hay conexión, el valor que contiene esa variable será 0, falso. Y hay que preguntar que si sale falso, entonces decimos que no hay conexión. Y vemos que no hemos conectado la base de datos. Hay conexión. No hay conexión. Bien logrado. Si es cierto, entonces decimos que hay conexión, aunque esto sobraría. Pero entonces lo podemos comentar o quitar esa línea, porque no es bueno que muestra esa frase hay conexión. Si hay conexión, entonces para que muestre esa parte. Listo. Entonces ya teniendo esto, vamos a ir a la página para probar nuestra página. Entonces voy a esta página que llama este servidor, que está dentro de la carpeta grupo 1 de la carpeta test y que llamará cones.php. Ya puedo ver que sí están bien declarados, o sea, sí están hechos el localhost, el nombre de la base de datos testg1, el contraseña tg1 y la nombre de base de datos testg1, o sea, sí está correcto. Entonces esto ya sobraría, ya no serviría porque ya sabemos que si hay conexión, entonces ya no sirve este mensaje. Entonces lo comentamos y ya sabemos que ya hay conexión a base de datos. Si ustedes se equivocan, por ejemplo me equivoco en nombre de base de datos y me equivoco en nombre, te va a aparecer que no hay conexión o no existe base de datos. Entonces, como puede acá, miren, como comete un error, miren, no hay conexión a base de datos. Entonces ya guardamos nuestra conexión de PHP y lo que hacemos ahora es crear otras páginas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una llama que llama formulario de estudiante .php. Sí. Vamos a crear un archivo estudiante. ¿Para qué? Para poder ingresar datos del formulario. Entonces vamos a crear HTML, que es el encabezado. Cerramos el HTML, ¿cierto? Que son las etiquetas de página web. Luego GEA, ¿cierto? GEA, primo aquí GEA, cerrando. Cerramos nuestro GEA, ¿cierto? Luego dentro del GEA ponemos el título de la página. Entonces title, que este es el formulario para insertar estudiantes, ¿cierto? Luego después tenemos el body, que es el cuerpo, body. Y ahí es donde tenemos que crear nuestro formulario. Entonces podemos decir tabla, table, ¿cierto? Digamos que tiene border, que sea igual a 1, que tenga un bordecito. Cerrar nuestra tabla y ahí creamos una tabla.
y luego decimos tr, que es la fila, cerramos nuestra fila, cierro tr, decimos una columna, cierto, entonces a proceder a crear dos columnas, uno para etiqueta, entonces decimos que es código alumno, pero como código alumno es autonumérico, no necesita insertar código alumno, entonces decimos nombres, cierto, nombres, y luego utilizamos la etiqueta para el cajón de texto, entonces sea input, cierto, input, que es tipo, ¿qué tipo es? Decimos que tipo texto, cierto, tipo texto, name, hay que tener en cuenta que lo ideal es que hay que poner nombre, el mismo nombre del campo de la base de datos, entonces sería nombre, nombres, luego si quiere agregar ID, y listo, ya tenemos nuestro cajón de entrada. Luego podemos copiar nuestra fila, cierto, y le ponemos aquí apellidos, cierto, apellidos, donde dice acá apellidos, cierto. Luego podemos los otros campos que nos faltan, que sería en medio. Hay que tener en cuenta que el nombre de los campos tiene que ser exactamente igual al nombre de la tabla, para que no tengamos confusiones a crear la inserción en la base de datos. Ah, pero antes me olvidaba algo. Además de crear la tabla, hay que crear la etiqueta form, que es formulario. Listo. Y vamos a crear una etiqueta que nos permite submit, que es el que envía formularios. Y vamos a poner value, agregar. Listo. Y todo el formulario. La etiqueta formulario hay que decir a qué página va. Entonces decimos action. Y la página que va sería insertar estudiante.php, es decir, todos los datos de formulario que se envía acá se envía a esta página insertar estudiante, y de aquí se ejecutan instrucciones del insert into a la tabla. Luego decimos qué método. Vamos a utilizar el método pods, que es recomendado porque usted envía datos ocultos a otra página y no datos URL acá arriba, como hace el método get. Este método lo que hace es enviar datos por URL, pero no vas a enviar por URL porque eso es falta de seguridad, entonces vamos a utilizarlo por el método pods. Entonces ya con eso grabamos, ¿cierto? Grabamos la información y vamos a ver la página donde dice por alumno, por estudiante. Listo. Y ahí tenemos ya nuestro formulario, de las cuales transformé para insertar estudiantes. Te decimos que decimos Leonard, por ejemplo, Castellanos, el correo electrónico de castellanos itc@gmail.com. Le decimos agregar y eso nos envía a la página insertar estudiante, como pueden ver acá. El problema es que no hemos creado la página, entonces vamos a crear insertar estudiante para poder tener respuesta a este envío y poder insertar datos a la base de datos. Entonces vamos a crear la página que se llama insertar estudiante.php, lo creamos y seamos F5, le decimos continuar y ya aparece la página, pero sin cargar la base de datos porque no hemos escrito las instrucciones para que inserte la base de datos. Entonces le hacemos aquí editar, o le hacemos doble clic, seleccionamos el archivo, le decimos editar, o le hacemos doble clic a esa página. Entonces todo archivo PHP tiene que, obviamente, como decimos, PHP, ¿cierto? Y ahí vamos a invocar la librería. Entonces hay una función que se llama include, ¿cierto? Es la función que permite incluir librerías, entre comillas el nombre de la librería que decimos que es cone, ¿cierto? .php. Listo. Cuando incluimos la librería, quiere decir que estamos incluyendo a nuestra base de datos, ¿correcto?
vas a probar que está ingresando datos, digo, que está pasando datos de una página a otra. Entonces voy a utilizar diciendo acá una variable llamado el nombre, que será igual a la variable post, ¿cierto? Porque estaba pasando por datos post, ¿cierto? Y el nombre exacto que tiene el formulario, que es nombres. Si hay que caer con nombres acá, tiene que conseguir exactamente a la variable PHP que está declarada acá, miren. Y aquí la variable post, para que después almacene esta variable y podemos hacer la inserción. Luego hacemos apellidos y email. ¿Listo? Para probar que si no funciona, entonces vamos a utilizar la función echo para poder mostrar los datos. Entonces decimos el nombre es, decimos 2 puntos, luego concatenamos con la variable nombres, correcto. Luego ponemos aquí hecho, bueno, voy a concatenar con otra etiqueta HTML que es BR, que es la etiqueta que es en salto de línea. Luego hacemos otro eco con apellidos y otro con email. Listo, grabemos. Entonces si refrescamos la página con F5, control F5, cualquiera de dos cosas, decide enviar formulario y aparece, mire, Leonard, Castellanos y el correo. Entonces sí está pasando datos de una página a otra desde el formulario y con eso podemos proceder a insertar datos a la base de datos. Si ustedes se equivocaron con esto, si ustedes se equivocan con nombres, por ejemplo se equivocan, puede equivocarme. Supongamos que el envío fue por E minúscula, ¿correcto? Entonces si envío con E minúscula, entonces no va a aparecer datos con email, entonces va a aparecer esto vacío. Porque no está pasando datos exactamente porque declaré el campo email con mayúscula y le estoy diciendo que pasó por minúscula acá, entonces no serviría. Entonces vamos a probar. ¿Sí ve? Envío. ¿Sí? Aparece Leonard, Castellanos y email pasa vacío. Porque yo declaré en el formulario como email mayúscula en el campo nombre email, en la etiqueta input de formulario email con E mayúscula y lo puse en el post de PHP como minúscula. Y eso está mal porque entonces no está concordando las mayúsculas con las minúsculas. Entonces voy a corregir este error para que concorde los nombres, tanto el formulario como las variables post de PHP. Entonces hacemos aquí y listo, ya no aparece correctamente el correo electrónico. Ahora vamos a proceder a inserción. Entonces va a crear una variable que se llama SQL, ¿cierto? Y decimos acá, le creamos una variable SQL que decimos insert into de la tabla estudiante, ¿cierto? Values, ¿cierto? Values. Si usted quiere poner nombre de los campos, no hay problema, usted puede poner nombre de los campos. Entonces usted puede declarar los campos que usted desea agregar. Por ejemplo, yo creo que agregué nombres, apellidos y email. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no agregue campo Codal1? Lo que pasa es que Codal1 está autoincrementado, es decir, lo puso autonumérico con autoincrement, entonces él asigna automáticamente un número y está incrementando de uno en uno. Entonces vamos a utilizar los valores values. Entonces pongo comillas sencillas, ¿por qué? Como bien saben, los datos tipo carácter o tipo cadena se inserta punta de comillas. Entonces vamos a concatenar, ¿cierto? La variable nombres, ¿cierto? Luego vamos a pasar la otra variable que es
apellidos. Y por último, voy a poner lo que diga email. Si usted quiere saber cómo funciona, si esa cadena funciona, entonces podemos decir hecho la cadena SQL. Lo grabamos. Y luego lo probamos con la página web. Y mira, ahí está. Cada que se acaba la función, entonces vamos a volver a insertar la base de datos. Y mira, ahí está. Inserir tu estudiante, los campos nombre, apellidos, email, donde están los valores Leonard Castellanos y Leonard Castellanos gmail.com. Como puede ver, está en comillas sencillas, de las cuales nos permite es, con variables cadena insertar la base de datos. Acuérdese que para concatenar tiene que hacer cómputo, ¿sí ve? Y aquí están las comillas acá, como puede ver acá. Ahora, si quieres saber si funciona el PHP-Admin, podemos probar en la base de datos. Entonces podemos, mira, que tengo un error acá, mira, estoy poniendo aquí una coma, entonces esta coma es un error. Si no me creen, entonces vamos a ver aquí. Y aquí podemos acá, mire, ¿sí ve? Y aquí está la coma que es un error acá, mira, esta coma es un error. Entonces si voy a insertar, voy a decir que hay un error porque está sobrando una coma acá, mira, al final. Algo está equivocado al final, que está acá, que es esta coma. Entonces se puede probar en el PHP-Admin si está o no está insertando los datos. Entonces va a corregir este código, va a quitar esa coma y ya no tener ese error. Y luego decimos aquí la función una variable llamado resultado, llamamos res, cierto. Decimos que es la variable cones, cierto, porque fue la variable que nosotros creamos a la conexión de base de datos acá, mire, cones. Si ustedes crean con otro nombre, debe conseguir con lo que está invocando con la librería. Invoca la función query, que es donde se ejecuta las consultas, y las cuales la cadena debe ser aquí la variable SQL, que es la cadena de los comandos de instrucción SQL. Y listo. De ejecutar esa inserción. Si es cierto, digamos, si es cierto que ejecutó eso, se ejecutó correctamente, entonces podemos hacer otra consulta que nos permite es que se inserció correctamente la consulta. Se insertó correctamente. De hecho, datos insertados correctamente. Y si no es cierto, o sea, else, que sí que no se insertó correctamente. Error en la inserción. ¿Correcto? Listo. Para ver si está insertando, entonces podemos hacer otra cadena SQL que nos permite consultar la tabla. Entonces decimos que otra cadena, que llama una cadena que da búsqueda de SQL, ¿cierto? Que nos permite hacer consultas de la tabla. Entonces podemos decir que hacemos es select asterisco from de la tabla estudiante, ¿cierto? Y nos consulta la tabla estudiante. Select asterisco from de la tabla estudiante. Luego decimos acá la variable resulta la búsqueda. Resulta la búsqueda, que es igual a la variable cones, ¿cierto? De la librería de la función query, ¿cierto? Query. ¿Qué va a tener la función query? La cadena de consulta de base de datos, que es SQLB, que es esta variable que nos consulta, es la función select del SQL. Luego decimos while, hacemos un recorrido while, ¿cierto? Vamos a recoger la tabla o los registros de la tabla, o sea, mientras, con un ciclo, un bucle, mientras que, entonces vamos a ver, mientras que, por ejemplo, un registro, o sea, una fila, sea igual, ¿cierto?, a la variable res b. ¿Por qué res b? Porque es el que contiene la ejecución de la consulta de este SQL. Es una consulta, contiene las consultas. Ya la función fetch array, o sea, nos trae los datos de la consulta. Y vamos a ver si es cierto que nos trae. Entonces, hecho, ¿cierto? Decimos nombres, dos puntos, y nos trae las variables del arreglo de esta consulta, de una variable de arreglo. Como ya saben, las variables de arreglo se declaran así. Fila, porque estamos declarando una variable de arreglo,
cierto, a través de fetch, y nos trae los campos de los nombres, campo nombres, cierto, campo nombres, cierto. Luego lo concateno, cierto, con otra cadena que decimos apellidos, cierto, apellidos. Lo concateno con la variable otra vez cadena, la variable arreglo en su campo apellidos, y luego concateno con otra cadena, cierto. Le decimos email, cierto, y vuelvo concateno con la variable arreglo fila en su campo email, y nos trae los datos de la, va a poner la etiqueta salto de línea que es br en html, y listo. Con eso nos pintaría la consulta de la base de datos y lo insertaría. Entonces, si esto funciona correctamente, me debe insertar los datos míos a la base de datos. Mira, ahí está, insert into estudiante, ¿sí ve? Ejecuto la cadena SQL, me dice datos insertados correctamente, y aparece el nombre de Leonardo Castellanos, leonardocastellanos@gmail.com. Si creen que no es cierto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agregar a otra persona, por ejemplo Camilo, ¿cierto? Camilo Castillo, y decimos que la correa es así, Castel, así, por ejemplo Castel C. Y se va a agregar, y mire, aquí puedo ver que ya insertó el estudiante Camilo Castillo etc.com. Está insertando correctamente a la base de datos. Entonces lo que hacemos es, ya no nos sirve este hecho SQL, porque ya está viendo que si no inserta, cierto, si está insertando correctamente, entonces este ya no sirve porque ya lo inserta correctamente. Entonces vamos a ocultar esto porque ya no es necesario. Si lo mostramos en la página web, entonces tenemos el error de que nos ataquen, cierto. Voy a poner a esto un BR, una etiqueta BR para que haga salte de línea, y con eso ya tenemos seguro nuestra página. Entonces retrocedo, por ejemplo, digamos que sería Diana Méndez, y que sería el correo que es Diana M, por ejemplo, Diana M. Le decimos agregar, y ya le inserta la base de datos correctamente, ¿sí? Ya nos pasa correctamente las variables, y ya le inserta la base de datos, y mira, ya está agregando con la base de datos. Y no le está mostrando la cadena SQL porque lo puse en comentario por seguridad. Listo. Ya insertado eso, lo que podemos hacer ya con este editor es sacar copia. Entonces yo voy a sacar copia de esto, copiar. Yo selecciono el archivo, le digo copiar, le creo una copia que llama form, por ejemplo, form libro, que es la otra tabla que queda por libro.php, saco una copia. No me dejó copiar, entonces le quito ese slash a form libro. Porque no me deja copiar archivos. ¿Será que no tengo permisos? Entonces que aquí cambio permisos. Acá propietario, así, yo soy propietario de ese archivo. Qué tan raro. Voy a poner aquí permisos para poder. Y vamos a ver si con estos permisos cambiados puedo copiar. Con libro.php. Bueno, con hoja copiar te va a hacer lo siguiente. Hay web hosting que permite copiar archivos, pero este no me deja copiar, pero no importa. Acá uno que llama con libro y otro que llama insertar libro. .php. Y listo. Ahora, ya creado estos libros, entonces vamos a coger los códigos del estudiante, para proponer estudiante. Digo control A para copiar, para seleccionar todo, luego control C, luego voy a form libro, control B y listo. Formulario para insertar libro, entonces aquí sería no sea nombre sino la tabla de libro, que es la tabla que viene aquí a continuación, que es título. Él dice no porque es automático, de título
Entonces aquí título, cierto, título. Aquí sería autor, luego más abajo sería editorial, aquí sería editorial, queda otro campo que es el número de páginas, cierto, y el stock. De páginas, claro que toca ver con lo que la base de datos, ¿no? Así, número de páginas, y por último stock. Stock. Y decimos aquí agregar. Y con eso ya tenemos. Y decimos aquí en el Action, vamos a cambiar la por insertar estudiante por insertar libro. Y listo. Ya tenemos nuestro formulario, form libro. Ay, pues pucha. Entonces listo. Entonces vamos a cambiar el form estudiante por form libro. Listo. Ya tengo para insertar, por ejemplo, 100 años de soledad. Verdad que tenía que haber cambiado es que me equivoqué, parece que no guardé el cambio de título. Aquí sería autor, cierto, y ahí sí debería hacer los cambios. 100 años de soledad. Luego autor Gabriel García Márquez, cierto, Gabriel García Márquez. Editorial, Oveja Negra, 9 páginas, por ejemplo 100, y stock hay 20. Y ya con eso, cuando vemos sus datos acá, le va a aparecer e inserta libro. Pero como sabemos, entonces no está la instrucción. Entonces vamos a hacer instrucciones de insertar. Entonces control A, control C. Luego vamos a donde dice form insertar libro, cierto, vamos a editarlo. Control B y vamos a cambiar todo lo que es. Aquí no es nombre sino título, cierto, título. Aquí sería autor, aquí autor. Luego tenemos aquí editorial, aquí tenemos editorial. Luego ponemos el título es el autor, luego la editorial. ¿Sí? La editorial. Y luego agregamos los otros campos que nos falta, que es el número de páginas. Número NR de páginas, como está el campo que hemos creado aquí. NR páginas y stock. Stock, cierto, el stock. Entonces vamos a crear aquí los otros campos. Páginas y el stock. Listo.
Ya pasa variables, vamos a utilizar ya insertar libro. La tabla libro donde tiene título, autor, editorial. Estamos aquí en el páginas, el stock. Metemos aquí el título, cierto, autor, cierto, como está el orden, editorial. Listo. Está en número páginas, como es un campo, número, entonces no necesita de comillas. Como son campos numéricos, no necesita de comillas. Entonces solamente estamos concatenando nomás. ¡Pucha! Listo. Solamente lo que hacemos es concatenar. Entonces, si los datos correctos insertados correctamente. Si necesitamos mostrarle ese código, pues lo mostramos. Por si de pronto está insertando mal y podemos hacer las correcciones. Luego que ya se dice esta inserción, entonces hacemos from de la tabla libro. Y hacemos que mostremos el título. El autor, la editorial. Si quiere agregar más campos lo puede hacer. Y listo. Y ya tenemos nuestra página. Entonces retrocedemos. Le hacemos la inserción. Y podemos ver que hay un error en la inserción. Es decir, nos mete los datos de... No pasa el título, no pasa autor, no pasa ninguna de esas cosas. Porque de pronto tenemos un error en la base, tenemos un error en el formulario o tenemos un error en el PHP. Entonces no está pasando datos, sino solamente está pasando el número de páginas. Entonces vamos a ver qué pasó en el form libro. Supone que va a pasar título, autor, editorial. Es editorial. Autor, título, editorial. Entonces vamos a ver form libro. Ah, claro, no lo agregué. Título. Me fijé bien. Título. Autor, no lo grabé bien. Autor. Listo. Ya grabado. Entonces para borrar ese error hacemos control F5 para limpiar totalmente la página. Control F5 para limpiar totalmente la página. Entonces decimos título 100 años de soledad. Luego Gabriel García Márquez, editorial Oveja Negra. Número de página 100 y acabamos que hay 20 de stock. Decimos agregar y dice que hay un error en la inserción porque le está pasando de la editorial, no está pasando de este campo. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Puse editorial, si diseño la editorial es editorial. Ah, claro, me falta poner la L acá, a esa variable. Porque si puse con L acá, y aquí estoy poniendo con L. Y aquí el campo es editorial, no editorial. Entonces estoy teniendo malos errores en tanto la cadena SQL con la variable PHP. Debe coincidir con todo, es lo ideal para no tener esos errores. Luego aquí control F5. Y listo. Ya me insertó el título. Título tiene yo soledad, Oveja Negra, editorial de Oveja Negra. Ya insertó correctamente. Retrocedo. Entonces pongamos aquí otro libro. El coronel. No tiene quien le escriba. ¿Cierto? Y así motor. Y mire, ya insertamos dos usuarios, o sea, pues tengo ya dos. Listo. Entonces ya está saltando la base de datos. Bueno, pues ahora con esto tenemos el día de hoy, esta primera parte. Y luego tenemos con la próxima oportunidad, con la segunda parte.